En la clase de hoy vamos a hablar de nuestro músculo diafragma. El diafragma es nuestro principal músculo respiratorio, ¿sí? Pero no es solo esa la función que tiene, sino que participa en una inmensidad de acciones y de funciones corporales, así también participando en las disfunciones corporales. ¿Qué quiere decir esto? Que es tan importante para nuestro cuerpo que cuando se altera genera un montón de complicaciones. Entonces, ¿qué otras funciones tiene nuestro músculo diafragma? Participa en la digestión. ¿Por qué? Porque el diafragma genera un juego de presiones, ¿sí? Positiva en el abdomen, negativa en el tórax, que hace que en el caso del abdomen generen bombeos necesarios para que todos nuestros órganos funcionen rítmicamente. Necesitamos el bombeo del diafragma para que nuestro colon, nuestro hígado, nuestro estómago y todas nuestras vísceras funcionen correctamente. También es parte del funcionamiento de nuestra circulación, tanto linfática como sanguínea. ¿Por qué? Porque justamente este bombeo que genera el diafragma al respirar, si al tomar aire y largar, genera una succión, ¿sí?, de los líquidos desde la parte de abajo del cuerpo hacia el corazón. ¿Sí? Aquí también es un bombeo que ayuda a propulsar la linfa, ¿sí?, el líquido linfático y la sangre venosa. Otra función de nuestro diafragma es darnos forma, ¿sí? ¿Por qué? Porque el diafragma es el entrecruzamiento principal de todas las fascias y de las cadenas miofaciales del cuerpo. A partir de allí se van armando todas las cadenas. Entonces es nuestro centro fibroso, vamos a decirlo, para armar nuestra postura, nuestra estática postural. Pero también tiene una gran función dinámica en nuestra postura y en nuestros movimientos. ¿Por qué? Porque el diafragma, junto con el transverso del abdomen y el suelo pélvico, forman un cilindro, ¿sí?, muscular desde el cual necesitamos tener toda la estabilidad posible para poder movernos. ¿Sí? Es nuestro centro de poder, como lo decía Pilates, por ejemplo. Bien, no me quiero olvidar una función muy importante y es la que nos va a interesar hoy, que es la función emocional. ¿Por qué? Porque nuestro diafragma, si bien a nivel motor y sensitivo está inervado por el nervio frénico, que es un nervio que viene de las cervicales, también recibe inervación de nuestro nervio vago y por ende del sistema parasimpático y del simpático. Entonces, cuando nosotros tenemos un susto muy grande, miedo grande, una angustia, ¿sí?, o alguna emoción fuerte, este nervio vago y este nervio, en este caso el plexo solar, es a nivel simpático, van a generar un juego, ¿sí?, de información. Si hay un estímulo estresante, nervios, miedo, sustos, lo que va a suceder es que la información hacia el plexo solar y hacia el diafragma genere un espasmo, ¿sí? Y es tan literal, ¿sí? Es esto de, me sucedió algo, me quedé como en shock y el diafragma queda en inspiración, en bloqueo inspiratorio, ¿sí? Porque nuestro sistema simpático, que era el que estaba encargado de la respuesta al estrés,
así como genera todo el resto de las respuestas del estrés en el cuerpo y incluyendo el bruxismo, también va a afectar al diafragma. Pero como también le llegan fibras parasimpáticas a través de nuestro nervio vago, sabemos entonces que trabajándolo podemos generar un feedback para volver a relajarlo, para volver a devolverle su función, ¿sí? A que tenga una buena dinámica, que no se quede ahí en inspiración. ¿Y cómo le va a dar esa información? Es a través de la frecuencia y la profundidad de las respiraciones, ¿sí? En realidad hay un juego específico entre la inspiración y la expiración que van a hacer que esa información llegue, ¿sí?, al cerebro y le diga, tranquilo, ya podés volver a estar en un estado de equilibrio, de reposo, de reparación. Ya el peligro pasó, ¿sí? Entonces, ahí es donde entra en juego nuestro trabajo respiratorio, nuestro trabajo diafragmático, porque de esa manera vamos a poder estar desde otro input más, ¿sí?, de todos los que estuvimos viendo, decirle a nuestro sistema nervioso autónomo que puede volver a la calma. Entonces, de esa forma indirecta, vamos a poder, a través del estímulo diafragmático respiratorio, generar un estímulo en nuestro bruxismo, ¿sí? Recuerden que el estrés y todos los agentes del estrés hacen que estemos apretando más, ¿sí? Hacen que estemos generando esa tensión tan molesta en nuestra mandíbula. Vamos a ver que este músculo, que es muy amplio, ¿sí?, es realmente una tapa y divide las cavidades torácicas de la abdominal. Es un conjunto de músculos digástricos, quiere decir que son como dos musculitos, ¿sí?, que se unen y forman un tendón, ¿sí? Y ese doble musculito cruza, el de un lado cruza con el tendón hacia el otro, y así van a ir viendo cómo se arma este como trébol, ¿sí?, de fibras que se van entrecruzando. Y en el centro, justamente por el entrecruzamiento de todos estos tendoncitos, se arma un centro fibroso, ¿sí?, que es el centro frénico. Y de ese centro frénico es el que sube y baja, ¿sí? Por un lado está insertado también la parte muscular en las últimas 6 costillas, ¿sí?, de nuestro cuerpo. Está insertado en el peritoneo, está insertado en nuestro esternón y tiene una continuidad de fascias de tejido fibroso, ¿sí?, como habíamos dicho, con nuestro abdomen, con el transverso abdominal, para arriba con las pleuras de los pulmones. Entonces está todo conectado, ¿sí? Van a ver que hay 3 orificios que se arman y por allí pasan. El que está bien cerquita de las vértebras, por ahí va a pasar la aorta abdominal, ¿sí? Es la que tiene que estar más protegida, por eso está atrás, está bien resguardada entre las vértebras y bien abrazada de este centro fibroso, ¿sí? Luego vamos a tener otro orificio por donde pasa el esófago y otro por donde pasa la vena cava inferior. Entonces ahí vemos también desde el orificio del esófago, a nivel digestivo cumple una función de esfínter, ¿sí?, además del cardias, que es el del estómago con respecto al esófago, y también ayuda este esfínter a que no vuelvan los ácidos y los alimentos del estómago. Con respecto a la vena cava, estuvimos viendo esto de esta función de bombeo y de succión de la sangre venosa,
y la función en la aorta en realidad es más de protección, ¿sí? La aorta tiene que mantenerse lo más inmóvil posible porque es nuestro vaso de gran calibre y el más importante básicamente, que va a llevar desde el corazón hacia toda la parte inferior de nuestro cuerpo la sangre. Bien, otra inserción que tiene, y no es menor, son los pilares del diafragma, así que son como dos conjuntos tendinosos un poco más importantes y se van a insertar en algunas de las vértebras lumbares, ¿sí? Hay un pilar derecho y un pilar izquierdo, uno baja un poquito más que el otro, y no solo en las vértebras lumbares, sino también en los discos intervertebrales. Por eso también tiene mucho que ver la posición y la tensión diafragmática con las lumbalgias, ¿sí? Entonces eso también a tenerlo en cuenta como beneficio para trabajar nuestro diafragma. Algo que me olvidé, que en el mismo conducto por donde pasa la aorta pasa el conducto torácico. El conducto torácico es como el caño mayor de la linfa, ¿sí? También por eso es que genera este bombeo linfático hacia arriba. Bien, vamos a seguir. La inspiración hacia las fases respiratorias tienen que ver con algunos músculos o con algo pasivo, es decir, cuando uno quiere inspirar, ¿sí? Tomar aire, ahí necesitamos de la activación muscular. El principal es el diafragma, pero también los intercostales, los escalenos y toda una cooperación del abdomen, ¿sí? Del dorsal. Entonces es algo bastante activo, bastante complejo. En cambio, la expiración no forzada, largar el aire no forzado, es pasivo. Tiene que ver con la elasticidad que tienen los tejidos, ¿sí? Tomo aire, es como que suelto y como es todo elástico vuelve y largamos el aire. Si uno quiere activar más la expiración, entran en juego intercostales, transverso del abdomen para alargar mucho más aire, ¿sí? Pero en líneas generales es más pasivo. ¿Qué pasa con la edad? ¿Sí? En general en hombres y también por la edad y por algunas condiciones como el asma, el cigarrillo, esa elasticidad se va perdiendo, entonces cada vez nos encontramos con un tórax más rígido, más amplio, y si encima nuestro diafragma se bloquea, son esas personas que tienen el tórax, que es una caja rígida, que se mueve muy chiquitito y respiramos cortito y chiquitito. Eso también es un estímulo simpático porque para el cerebro ese respirar chiquito y cortito es de alarma, ¿sí? No estoy respirando tranquilo y profundo. Entonces eso también es un input al cerebro de que hay algún peligro. Entonces ya esa falla en la elasticidad puede estar generando un estímulo estresante. Bien. Ante las emociones, ¿sí? Hay otras causas, pero como hablábamos, se queda como en inspiración, ¿sí? Hay una tensión constante, ¿sí? De este diafragma, el centro frénico baja, ¿sí? Las costillas se horizontalizan y hay una conexión, ¿sí? En ese centro frénico, además de estar conectado con las pleuras de los pulmones, está apoyado el mediastino. El mediastino es donde está el corazón, es en donde está envuelto el esófago, ¿sí? Y todo ese envoltorio mediastínico se va a insertar en las vértebras C7 y de T1 a T4. Y a su vez eso luego por medio de otras formaciones faciales hacia el cráneo. Entonces cuando uno está bloqueado en inspiración es como que me tiran de la corbata para abajo y genera esta mala postura, ¿sí? Es como como que me están tirando para abajo, me quedo cortito. Entonces también mantener un diafragma en inspiración genera desarmonías posturales y con todo lo que ello implica, ¿sí? En cuanto a los músculos suboccipitales, cervicales y todos esos dolores que se van a ir sumando a nuestro bruxismo. Entonces, otra
buena causa no de bruxismo, pero sí de aumento de los síntomas, y de hecho esta posición hace que haya también una compresión y una distensión en determinados músculos, ¿sí? Entonces vamos a estar alterando la biomecánica de nuestras cervicales, de nuestro cráneo, de nuestra mandíbula. También va a estar tiene que ver un poquito más con las disfunciones del ATM, por justamente este juego de tensiones extraño que empieza a dar y que el cuerpo quiere compensar. Cuando este centro frénico se queda abajo, ¿sí? Estamos bloqueados en inspiración, el juego de presiones hacia el abdomen también cambia, empieza a haber más presión y por ende empieza a repercutir en el suelo pélvico. Hay más presión en el suelo pélvico. Hay más posibilidades de generar hernias de hiato, ¿sí? Porque hay presiones sobre el estómago, ¿sí? Y va a tender como a subir, ¿sí? Además, a ver, algo más. Bueno, aumenta la presión intraabdominal y con ello lo que hablábamos del pistoneo que necesitamos para la parte digestiva se pierde y empieza a generar tensión. El transverso del abdomen empieza a intentar sostener, ¿sí? Que no siempre lo tenemos en forma. Ahí también empieza a jugar un poco esto de que se generen hernias umbilicales, ¿sí? Fíjense que somos todo un sistema de compensaciones, ¿sí? Somos un juego de presiones, somos un juego de balances, ¿sí? De riendas musculares, de presiones, y que cuando uno se modifica, alteramos todo el sistema. Bien, también va a disminuir el bombeo vascular, ¿sí? Vamos a tener tal vez un poco más de edema en los pies. A nivel cardíaco empieza a haber más congestión, ¿sí? Va mucho, un grado, digamos, muy alto, pero se genera congestión porque hay tracción del pericardio, porque no hay bombeo sanguíneo y porque el corazón tiene que empezar a bombear un poco más fuerte. Entonces ahí también tenemos alteraciones. Podemos concluir entonces que un trabajo sobre nuestro diafragma va a tener múltiples beneficios, ¿sí? En este caso lo estamos relacionando con el bruxismo por su relación justamente con el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Que si está en inspiración está en modo de alarma, huida, va a estar generando inputs a nivel del sistema nervioso central que perpetúan ese estado de alerta, ¿sí? Por ende va a generar más circuitos hacia todo lo que es la tensión muscular y que en su defecto, haciendo todo un trabajo respiratorio específico para darle otra información a nuestro sistema nervioso de relajación, de volver a la calma, ¿sí? Una información que le diga, bajemos, ¿sí? Va a estar generando beneficios también a nuestro tono muscular y relajar la mandíbula. Pero no se olviden de todo el resto de los beneficios que tiene trabajar nuestro diafragma, ¿sí? Circulatorios, digestivos, posturales y nada, y el sentirse bien, porque cuando uno empieza a trabajar la respiración, genera mucha conciencia, genera mucha relajación y bienestar, ¿sí? Y uno se siente más oxigenado, se siente más activo, ¿sí? Más despierto, o sea, más calmo, pero más despierto, más lúcido. Así que bueno, vamos a pasar a una primer parte práctica, ¿sí? Para que puedan reconocer, a ver cómo está su diafragma, a ver cómo es la respiración y cómo podemos empezar a desbloquearlo.